Hola, ¿qué tal estás? Espero que divinamente allá donde te encuentres. Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de esta serie de Un chamán en la oficina, siguiendo con la subserie que he titulado Más allá de los límites, y en este caso es el episodio 2. En el anterior podcast expuse ese hecho tan paradójicamente controvertido, el efecto placebo o la asombrosa capacidad de curarnos gracias al poder de la mente, enfocado por una sólida y útil creencia y sustentado por un estado emocional adecuado y concomitante. El efecto nocebo es su contrario, y ha sido tan recientemente acuñado como concepto y palabra que ni siquiera tiene todavía una entrada en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Viene siendo identificado muy recientemente, como decía, apenas unos pocos años, y está por tanto muy lejos de haber sido investigado a fondo. Lo observado básicamente es lo mismo que el efecto placebo. Lo que sí se ha podido verificar es que ambos se manifiestan en la misma región del cerebro, pero en este caso es en el sentido opuesto. Si percibimos de modo negativo una sustancia o situación, generamos problemas de salud relacionados con ello, aunque la sustancia o situación en sí sean inocuos. A fin de cuentas, estamos en el terreno de eso que llamamos lo psicosomático. Obsérvese que es el binomio mente-emoción el que determina este efecto, bien conocido a pesar de no haber sido investigado a fondo. Y no olvidemos que las emociones pueden ser conducidas por el pensamiento, que a su vez se mueve entre las paredes del sistema personal de creencias, normalmente dictado por el social. Y ahora preguntémonos, ¿qué le pasa a una sociedad a la que se le inyecta y martillea la creencia de que algo maligno la está amenazando? ¿Es necesaria la existencia de esa sustancia entidad para generar enfermedad y desequilibrios? Según el efecto nocebo, no. Solo es necesario que sea creído y que genere con ello un estado emocional frágil o vulnerable. Ups. El resto lo pone cada cual según su situación. Esa gran frase de Ortega y Gasset, que cada uno es cada uno y sus circunstancias. Este es, a mi entender, un hecho a tener en cuenta, No estoy sugiriendo nada, solo empleo la lógica. Pero es que va quedando bien clarito que es insensato obviar estas realidades científicamente archisabidas, es decir, placebo, nocebo, psicosomatismo, a la hora de tratar la salud, tanto a nivel individual como social. Como datos que completen este piso antes de saltar de escalón en nuestra torre hacia el cielo, aportemos que existen estadísticas que aseguran que el 97% de los médicos y médicas han empleado una vez al menos el placebo, y que ha sido comprobado que las palabras del médico o la médica en la consulta pueden afectar notoriamente en el proceso de recuperación, o no, de la enfermedad. Si el primer piso de la torre es el de la salud, es por varias razones de mucho peso. Para empezar, no se discutirá que es un asunto ciertamente trendy, con la que está cayendo. Pero también es un terreno donde se puede apreciar nítidamente el conflicto entre fenómenos naturales, comprobables y sobradamente observados experimentalmente por un lado, y el paradigma mecanicista materialista impuesto. Por otro lado, no olvidemos que en las raíces de nuestra cultura, Apolo era divinidad del sol, de la adivinación y de la curación. ¿No se te ha ocurrido preguntarte por qué los padres y madres de la lógica y la ciencia actuales colocaron todo eso junto en el mismo símbolo? A lo mejor es que los tres atributos, luz, adivinación y curación, están más vinculados de lo que creemos. Hemos olvidado muchas cosas, demasiadas, que nuestros ancestros conocían,
Y si nos quedamos en el enunciado, nunca veremos lo que alumbran estos símbolos. Como dice el proverbio, cuando el dedo del sabio apunta a la luna, los tontos se quedan mirando al dedo. Así, estamos en un terreno en el que la mera y simplista visión materialista del ser humano como máquina psicobioquímica sin más es incompleta y carga una mentira en su seno. La conciencia, los sistemas de creencia, los condicionamientos emocionales, los factores culturales y el estado de conocimiento o ignorancia del individuo afectan directamente en todo proceso orgánico, convirtiéndonos en sistemas mucho más complejos que la ya de por sí compleja máquina electrobiofisioquímica. Es error flagrante y nocivo, por ende, obviar el lado emocional, energético, sapiencial, cultural y de conciencia de un ser humano a la hora de abordar la salud y la naturaleza de nuestra especie. Esto lo saben todos los médicos e investigadores, pero rara vez se tiene en cuenta en sus protocolos, salvo excepciones. ¿Por qué? Es una pregunta retórica. Subamos de piso, habiendo dejado el anterior delineado, y al elevarnos tenemos que entrar en lugares que desde el suelo no se ven. Hablemos de evidencia o clarividencia. Joder, me he dado la risa al decir la última frase. Nada más de pensar el horror que muchos y muchas experimentan ante la mera pronunciación o lectura de esta basureada palabra. Mucha gente se aterra con estas cosas, mientras otra le saca provecho. Sabemos que insertar una palabra así en un discurso, por muy bien vertebrado y documentado que esté, para la mayoría lo estropea. Lo manda al vertedero de las pseudopuñetas y lo invalida sin remisión ni posibilidad de redención. Muchos ya han dejado inmediatamente de escuchar, maldiciendo entre dientes, y hasta donde he podido comprobar, ni uno solo de quienes reaccionan así saben realmente de qué se está hablando. ¿Qué pasa con esto? Quien no conoce la existencia de programas como, por ejemplo, el de Remote Viewing o Visión Remota, de agencias de inteligencia norteamericanas, rusas, israelíes, no pueden ni imaginar que tales existen y quienes los conocen en muchas ocasiones no consiguen relacionar dichos asombrosos estudios y experimentos con la palabra vidente. Esto es debido a los tabiques culturales de la celda, que deben ser sorteados o directamente destruidos si se desea realmente acceder a la verdadera naturaleza del ser humano y a nuestras increíbles capacidades. Mientras muchos se debaten entre creer y no creer, a la CIA y demás no les interesan las creencias, sino lo que se ha verificado que funciona. Bueno será recordar esto. ¿Viste una divertida y loca película que recomiendo mucho, un delirio cómico con actores magistrales, titulada ¿Los hombres que miraban fijamente a las cabras? Pues está basada en hechos reales 100%, salvando las licencias cinematográficas que al parecer, y según supe, no son pocas. Pero la historia es real. No solo lo sé por mi propia investigación y experiencia, sino porque llegué a conocer en los Estados Unidos a alguien que había participado en uno de esos proyectos. Los videntes, palabra que coloco entre dos pares de comillas, puesto que ya acabo de sacar la palabra del cubo de la basura y por ello quiero protegerla de vómitos y esputos. Los videntes tenemos que estar saliendo del armario todo el rato, pues nos cierran la puerta una y otra vez, normalmente de una coz, quienes sienten que su modo de entender el mundo peligra con esta realidad innegable, evidente y más normal de lo que parece. Me incluyo, sí. Si no existieran cientos de personas, algunas en posiciones respetadas y elevadas profesional y socialmente, que pueden atestiguar que efectivamente he visto cosas que les iban a suceder o que yo de ningún modo podía conocer, no diría esto en público. Lo digo porque en nuestro contexto, cuando alguien se asoma a una realidad tan denostada, necesita testimonios de autoridad y rigor. Yo los tengo, y más que eso, la experiencia de toda una vida, que ya va siendo larga, en la que me he visto obligado a ir encajando de un modo u otro, tanto socialmente como en mi universo psíquico y emocional interno, tan particular talento.
La evidencia no consiste meramente en ver el futuro, ni es algo que pueda uno poner a funcionar a gusto de un tercero sin más. Aunque existen herramientas para encauzarla, como el tarot. Aquello de «demuéstramelo» es muy común y al margen de que se puede demostrar, nótese que no se exige tal cosa cuando lo que se afirma es una verdad socialmente aceptada, aunque sea tan difícil de creer como la evidencia y no se tengan pruebas directas de ella. Por ejemplo, ¿alguien ha llevado a cabo el experimento por el cual se comprueba que a nivel cuántico la onda se comporta como partícula por el mero hecho de observarla? ¿Nos lo tienen que demostrar en nuestras narices para que le demos credibilidad? No, solo tiene que argumentarlo la autoridad competente, aunque no entendamos un poroto de esa argumentación. ¿Capisci? Por tanto, eso es creencia también, conocimiento prestado. Y es muy curioso de ver que el conocimiento directo vía experiencia se ve despreciado en determinados casos si no coincide con el teórico. ¿No tendría que ser al revés? Dentro de los círculos científicos es otra cosa, o era, pues cada vez más están siendo coaccionados por poderes que encarnan intereses espurios, normalmente económicos, y que limitan la verdadera búsqueda, la investigación leal sin prejuicios y el reconocimiento empírico de los hechos. Empiría, hoy en griego aún significa experiencia. El propio padre reconocido del empirismo moderno, el señor Paco Tocino, o sea, Francis Bacon, nos recomendó: la verdad es hija del tiempo, no de la autoridad. Pero esto nos lo estamos pasando por el arco del triunfo, y ello nos afecta a todos y a todas, porque la autoridad se ha vuelto muy autoritaria y está estrechando las paredes de la celda. Culturalmente creemos todo lo que la ciencia dice, sin saber en realidad lo que dice la ciencia. Es que para saberlo hay que estudiar, y mucho, querida escuchante. Para opinar no, basta con tener boca. En fin, que la evidencia no se produce accionando sin más un conmutador interno, al menos en mi caso, sino que es algo mucho más amplio y fascinante, no siempre controlable, que hace mucho que atrajo la atención de las agencias gubernamentales que buscan siempre armamentos nuevos y mejorar a la soldadesca para hacerla más eficiente en el combate. Y existe mucha literatura seria al respecto. Y con todo, ¿qué interés puede tener atisbar el futuro cuando por lo general ni vemos la totalidad del presente, ni solemos recapitular el pasado más allá del repaso de las fotos rápidas con las que hemos adornado las paredes de la celda mental para confeccionar lo que llamamos mi historia personal? Recordemos, tu historia personal determina quién eres hoy y con ello tus posibilidades, límites y carencias. Y en la mayoría de los casos no es más que una colección de fotos a las que llamamos mis recuerdos. Juguemos. ¿Cómo cambia el panorama del cautivo si un día descubre que puede ver más allá no solo de las paredes de su cubículo mental, sino en la distancia y el tiempo? ¿Te lo imaginas? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Un sueño premonitorio? ¿La certeza de que algo estaba sucediendo sin que tuvieras noticia de ello? ¿Alguien que un día te ha dicho punto por punto lo que te va a suceder y ello se cumple? La cultura de los superhéroes nos ayuda mucho a realizar este ejercicio de imaginación al que te invito con alegría si nunca lo has experimentado. Pues no podemos dejarlo en el terreno de la fantasía, como la entiende nuestro paradigma cultural, algo ficticio e inane en el mundo real. Son hechos y más comunes de lo que mucha gente cree. Llevémoslo al campo de juego de lo real y manifiesto. ¿Da miedo aceptar que la evidencia es una capacidad orgánica y natural de cualquier ser humano sano? Sí, pues acarrea el riesgo de ridículo, de castigo social, que es enorme. Un castigo que incluye que te acuses a ti mismo o a ti misma de no estar bien de la azotea. Así se construye la celda mental. En mi caso sé largamente lo que es exponerse y que te maltraten, con la finalidad última de que te quedes donde estás y no sobrepases los límites. Hay que quedarse en la prisión, donde están todos,
todos los que integran la clase gobernada y aceptan su situación. Sé lo que es temer decir algo así en público, porque conozco las habituales y aburridamente previsibles reacciones que despierta. Pero ya no tengo reparos, los he sustituido por la pasión del espíritu humano que arde en mí y que solo desea la verdad de los hechos incontestables y la maravilla de los misterios aún sin escudriñar. ¿Existen charlatanes en todo esto? Anda, pues claro. ¿Y dónde no? ¿No hay charlatanes en la medicina, en la política, en las finanzas, el comercio, la universidad, la ingeniería, el periodismo o la judicatura? La evidencia es una capacidad natural del ser humano que algunos tenemos más desarrollada, del mismo modo que algunos tienen más capacidad para las matemáticas o para diseñar máquinas. Y está inextricablemente ligada a la intuición. Pero que algunos la tengamos más desarrollada no significa que los demás no puedan acceder a ella. Solo requiere mayor entrenamiento. Eso es, en esencia, el programa de Remote Viewing o videncia remota. Investigar cómo funciona para poder entrenarlo en quienes no tienen la facilidad natural. Pero bueno, qué duda cabe que este hecho debe ser muy peligroso para algunos de los que dictan a la sociedad lo que es verdad y lo que no, a juzgar por el tesón y esfuerzo que aplican a la hora de ridiculizarlo, ocultarlo y negarlo mientras lo estudian en secreto. Tanta energía se emplea en hacerlo invisible que tal vez sea porque se trata de un hecho capital. También a los homosexuales se nos aplicaban lobotomías y electroshocks hasta los años 70 en Estados Unidos, por ejemplo. Aquí no eran tan refinados. Te aplicaban insultos, tortura, encarcelamiento, exclusión social o muerte. Y a veces todo ello. Tan aberrante acción, siempre por su seguridad y por el buen orden, no lo olvide, provenía de los gobiernos, de lo médica y científicamente comprobado, del concepto de lo que es saludable para tantos menguelas como siempre ha habido por ahí sueltos. Y de una parte de la sociedad que no soporta que las cosas no sean como les gusta a ellos. Es solo un ejemplo, hay muchos más. Todo esto, espero no ir muy rápido, pero es que luego algunos se me quejan de que mis podcasts son muy largos. Se enlaza con la gnosis, que está directamente vinculada a su vez a lo que llamaremos la voz interior. Nótese que voy enhebrando hechos en un hilo que, como el de Ariadna, nos permite transitar por el laberinto con seguridad. Pero lo vamos a dejar aquí hoy. Pronto comenzaré a publicar podcasts con ejercicios prácticos. Permanece atento, atenta, y ya sabes, compárteme si te parece útil. Continuará. Que tengas un día inusitado.